días a todos y todas. Primero, media rara la entrada, así como media onda estandapero, pero bueno. Bueno, gracias a Santi, gracias a toda la organización de Psicología al Sur y de Neuroclass por la invitación, en particular a Facu Calvó, que andaba por acá, un amigo. Y bueno, la propuesta es que en un ratito podamos intentar hacer algo así como decía recién Santi, presentar la salud mental en Argentina hoy, que es como bastante ambicioso, y por eso hago como dos breves aclaraciones para ayudarnos a lograr ese objetivo, que es complejo, y que son dos aclaraciones que tienen que ver justamente con dos complejidades. La primera es una complejidad propia de los conceptos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud mental? ¿No? La complejidad propia del concepto dinámico y multidimensional de la salud mental, la complejidad de hablar de la salud mental en Argentina, como si fuese un conjunto homogéneo y justamente es todo lo contrario. Hay una enorme heterogeneidad en nuestro país en relación a lo que podríamos llamar un análisis de situación de la salud mental en cada una de las provincias, en cada una de las regiones, en cada uno de los municipios. Y además hacerlo en clave temporal, es decir, hacer un corte hoy, ¿no? También es complejo. Y la segunda complejidad es que tiene que ver con este encuentro, ¿no? La complejidad de la pretensión de hacer, en términos de lo que va a pasar acá en estos 2 días, una especie de metaanálisis de los distintos análisis que se van a ir haciendo en los distintos encuentros y charlas, que son análisis y reflexiones relacionados a problemas específicos, es decir, problemáticas psicosociales contemporáneas, y por otro lado, respuestas a esos problemas específicos basadas en la evidencia. Entonces, la idea es que podamos tener una mirada general que no pretenda ser algo aislado o ajeno a estos análisis puntuales de problemáticas psicosociales y de dispositivos de atención o de respuestas basadas en la evidencia, sino la pretensión de intentar englobar, articular, integrar esto que ustedes van a ir viendo y van a ir participando en estos encuentros, a modo de lo que podemos llamar la configuración de un campo, que es el campo de la salud mental. La idea es que pensemos cuáles son, como decía el título, cuáles son las coordenadas para poder pensar la salud mental en Argentina hoy. ¿Qué elementos necesitamos para llegar a ese análisis? Y lo primero es empezar por lo que llamamos las buenas prácticas, es decir, ¿qué tenemos que hacer para hacer un análisis situacional y tener información? Es decir, basarnos en la evidencia. ¿Y cuáles son esas características de la situación que tenemos que mirar? Y primero algo que además cuando vemos, dice sociodemográfico, epidemiológico, sistemas de salud y lo indicado. Digo, el análisis de estos 4 puntos no es otra cosa que el análisis que debería hacer una gestión para establecer una política pública. Es decir, un análisis sociodemográfico. ¿Cuál es la sociedad hoy? ¿Cómo podemos analizar la complejidad de la sociedad hoy? Es decir, ¿cuáles son los sujetos, los grupos, las familias, las comunidades, las instituciones con las que tenemos que trabajar para pensar un análisis de la salud mental de la comunidad? ¿No? Un análisis que nos permite comprender mejor quiénes son esos sujetos con los que tenemos que trabajar. Un análisis epidemiológico. Parte de esta población, ¿de qué sufre? ¿Cuáles son los sufrimientos psíquicos contemporáneos hoy? Hay 2 puntos clave. Uno es lo que se llama la prevalencia, es decir, cuáles son los problemas en la comunidad, es decir, de qué sufre la comunidad. Y lo otro es la demanda, es decir, qué nos llega a los consultorios, qué nos llega a los sistemas de salud, tanto públicos como privados, porque no es lo mismo, ¿no? Sabemos que acá hay una brecha cuantitativa, porque llegan menos personas a los sistemas de salud que las que sufren, ese es un problema, y hay una brecha cualitativa, ¿no? Hay determinados grupos poblacionales, que esto también es parte del análisis, hay determinados grupos poblacionales de sectores socioeconómicos, de etapas del ciclo vital, que consultan menos. Y hay también problemáticas por las que se consulta menos, ¿no? Podemos pensar los consumos problemáticos, por ejemplo. Entonces, también es necesario hacer este análisis comparativo. Por otro lado, las respuestas, es decir, ¿cómo se configuran hoy el sistema y los subsistemas de salud públicos y privados para dar respuesta a los problemas de salud mental? ¿Están dando respuesta? Estamos, digamos,
la evidencia científica y empírica es acorde a la configuración de tecnologías de atención que permitan dar respuesta a las demandas contemporáneas y a la prevalencia de padecimientos psíquicos contemporáneos? Digo, como pregunta, que la respuesta es no, mi respuesta. Y lo indicado tiene que ver, que es algo que también es importante marcar, bueno, ok, acá sacamos una foto, esta es la realidad, ¿no? Esta es la sociedad hoy, X cantidad de porcentaje de la población sufre de esto y aquello otro, estos son los que demandan al sistema de salud, el sistema de salud está configurado de esta manera, ok, ¿qué es lo que habría que hacer en términos de los acuerdos y los consensos que ya hay a nivel internacional y nacional respecto a esto? ¿Cuáles son los dispositivos basados en evidencia y validados? ¿Cómo se debería organizar el sistema de salud en cuanto a efectores, en cuanto a dispositivos, en cuanto a cantidad de recursos? Los recursos es no solo económicos, sino profesionales. ¿Qué tipos de competencias tienen que tener esos profesionales? Que no es lo mismo, digamos, contratar psicólogos y contratar psicólogos para que puedan dar respuesta a determinados problemas. Y no solo recomendaciones, sino que dice la normativa, en este caso la Ley Nacional de Salud Mental, que nos indica cuál sería el camino, qué es lo que debería que hacer. Es decir, cuál sería la foto deseada, que es distinta a esta, y por lo tanto eso nos permitiría ver cuál es el camino que tenemos que transitar para llegar ahí. Esto me parece que, digamos, es podemos decir, una metáfora que se suele usar para marcar o para evidenciar cuando nosotros focalizamos en algo que en realidad creemos que es la totalidad del problema y en realidad es una pequeña parte, ¿no? Hay algo que no se visualiza, que está por debajo de la línea de flotación y que en realidad incluso es mucho más amplio que lo que vemos y analizamos. Podemos pensar que la parte de arriba del iceberg es los determinados porcentajes de población, es decir, X cantidad de personas que, según la evidencia, sufren de determinados padecimientos, que en realidad son padecimientos definidos científicamente por un sector de la ciencia oficial, también es importante decirlo, si no creemos que nosotros los psicólogos y psicólogas somos los que estamos trabajando sobre problemáticas que se definieron de manera neutral, ahistórica y, por otro lado, que es la verdad objetiva. Y en realidad clasificamos patologías a partir de ciertos consensos que la comunidad científica definió, pero no son los únicos. Entonces, esto es una pequeña parte. En realidad, por debajo está el resto de la población que tiene en la vida cotidiana determinados malestares, determinados sufrimientos psíquicos, y que no tiene las suficientes, y que no se han generado las suficientes herramientas para afrontar esos malestares psíquicos propios de la vida cotidiana. Entendiendo que hay malestares psíquicos que, en principio, hay que vivirlos, ¿no? Sabemos que vivir duele y que entonces, digamos, hay sufrimientos psíquicos que forman parte de nuestra vida cotidiana y que podríamos decir hasta son saludables. El problema es cuando esos sufrimientos no se pueden visibilizar, no se pueden detectar, es decir, no tenemos como sujetos las herramientas suficientes para poder detectar nuestros propios padecimientos, que debería ser el sorteo de la primera barrera, yo la llamo como la primera barrera invisible, para comenzar algo del orden del autocuidado y del bienestar emocional. Entonces, ¿cómo hacer para que podamos tener sujetos que puedan reconocer sus propias emociones, sus propios dolores y que esto sea el inicio de un camino para afrontar esos malestares? Esa es una primera barrera. La segunda es cuando ese sufrimiento es detectado, animarse a contárselo a alguien. Esto tiene que ver con lo que llamamos el estigma, ¿no? Propio de los problemas de salud mental que están relacionados con la locura y lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, lo que no sucede con otros dolores más del orden del cuerpo, ¿no? Que no tiene problema de reconocer un dolor y poder contárselo a un otro. En cambio, cuando el dolor es psíquico, hay algo ahí del orden de la vergüenza, de la culpa, que hace que no podamos contarle a un otro, entendiendo que ahí es otra barrera invisible, que bien sabemos que sortearla es muy importante porque tiene que ver con poder hablar con un otro respecto a un dolor y a partir de ahí también que se puedan generar estrategias para afrontar ese dolor.
Esa es otra barrera. La tercera barrera es animarse a pedir ayuda profesional, cuando algo de todo lo que acabo de decir ya pudo ser afrontado y las estrategias no son suficientes, el dolor sigue existiendo, se incrementa y ya la sensación es, o la convicción es necesario pedir ayuda profesional, animarse a pedir ayuda profesional. Y después sí está la cuarta barrera, que ahora la vamos a ver, que es la que en general más se analiza cuando se analizan los sistemas de salud, que es la barrera de acceso al sistema. Es decir, quienes pasaron por todo lo que acabo de decir van a pedir un turno a donde sea en un centro de salud, sea en un hospital público, sea en una clínica privada, sea en un consultorio privado, sea a un profesional de una cartilla de una obra social. Y ahí aparecen una serie de trabas, ¿no? de barreras, esa es la más visible, ¿no? De barreras a un tratamiento posible. Entonces, para sintetizar esta parte, la conducta que se repite en muchas personas de lo que llamamos esconder debajo de la alfombra los propios padecimientos o los de un otro, ¿no? En esto de no poder mirar que hay un otro que sufre y de esa manera perder la posibilidad de ser esa persona que pueda ayudar. La otra es propia también de esta sociedad contemporánea, que es la búsqueda de solución fácil y mágica a los problemas, y en este caso el peligro de la sobreindicación de psicofármacos como forma de resolverlos, que en realidad sabemos que no es la forma, sino pensar en abordar de manera compleja, interdisciplinaria y multidimensional los problemas. Y la otra es la falsa creencia de que un problema de salud mental tiene que ver estrictamente con lo individual, ¿no? También la unicausalidad. Porque en realidad de lo que hablamos es esto, de problemas multidimensionales, problemas complejos y problemas que están fuertemente atravesados por lo que llamamos los determinantes sociales. Es decir, ya no hay dudas de que cómo vivimos, nuestros estilos de vida, nuestros modos de vida, pero también nuestras condiciones de vida, que tiene que ver más con lo macro, es decir, lo económico, lo social, lo laboral, lo que tiene que ver con el medio ambiente, con la educación, influye, lo que llamamos los factores de riesgo o factores protectores, es decir, lo que nos puede aumentar la probabilidad de que tengamos tal o cual padecimiento, que ese padecimiento se sostenga más en el tiempo o que sea más profundo, y a la inversa, los protectores, los que nos pueden ayudar a prevenir o morigerar el impacto de un padecimiento mental. Ahora, ¿qué pasa con la respuesta? Ahí un poco lo que planteé es esto de pensar en un más allá de la clasificación de las patologías. Es decir, si vemos los pocos análisis que cumplen con el requisito de ser realizados por una unidad académica, validada, en población general, en Argentina, tenemos que irnos a 2015 y muestra que la prevalencia de vida es porcentaje de la población que tuvo, tiene o puede llegar a tener un padecimiento mental, es de casi el 30%. Cuando evaluamos prevalencia en los últimos 12 meses, es decir, las personas que efectivamente tienen hoy un padecimiento mental, estamos hablando del 15%, previo a la pandemia, en donde la Organización Mundial de la Salud lo que dice es, se estima que aproximadamente el 28% fue el incremento de los padecimientos mentales producto de la pandemia. Ahora, esto es la punta del iceberg, digo, ¿no? Esto es un poco lo que quería decir. O sea, cuando hablamos de prevalencia, decimos, estamos frente a un grave problema de salud pública, el incremento de los padecimientos mentales, o de ninguna manera acuerdo con quienes dicen que es una pandemia, pero sí, no hay dudas de que hay un notorio incremento. En la pandemia esto se estudió como el paso del tiempo de lo que se llamó el aislamiento obligatorio incrementó los padecimientos, la sintomatología psicológica, de depresión, ansiedad, riesgo suicida, etc. Ahora, esta es una pequeña parte del problema. El problema es mucho más grave, que es un poco lo que decía recién. Ahora sí, volviendo, entonces, tratando de hacer una síntesis del problema comparando lo que acabo de decir en relación a la prevalencia y estos problemas no clasificables y la respuesta de los sistemas de salud, yo sintetizo en dos núcleos problemáticos. Uno tiene más que ver con un déficit de atención y otro de una atención inadecuada. Y me parece que es importante en este ámbito plantear los dos, porque en general se habla más de este y no tanto de aquel. El primero es esta brecha que les decía recién. Algunos estudios hablan del 80%, otros del 50%, al 60%.
yo redondeé en 70, es altísima. No sé si saben lo que es la brecha. Es la distancia entre la cantidad de personas que tienen determinado problema de salud por el cual requieren una intervención profesional del sistema y la cantidad de personas que efectivamente están teniendo una atención adecuada. Entonces, esto quiere decir, para decirlo de otra manera, que 7 de cada 10 personas que necesitan atención profesional no la están teniendo. Con lo que significa una persona que está sufriendo y continúa su vida cotidiana no solo desde el punto de vista de la calidad de vida, sino de lo que podemos llamar el incremento y de la intensidad de un padecimiento, y luego esto está directamente relacionado con lo que nos encontramos, por ejemplo, en las guardias de los hospitales, con intentos de suicidios, con intoxicaciones por consumos problemáticos, con ataques de pánico, etc. Y el otro problema es la atención inadecuada, es decir, la persistencia de los manicomios en nuestro país. Muchas veces creemos que los servicios de salud, recién venía diciendo que están teniendo un déficit de admisión, de acogimiento de los padecimientos mentales, de abordaje adecuado, oportuno y de calidad de esos padecimientos mentales, que tienen un déficit, son los que resuelven el problema. Y si pensamos en términos de esta complejidad, de esta multidimensionalidad de los padecimientos, de esta relación intrínseca entre un padecimiento y los determinantes sociales, es decir, cómo vivimos, con quiénes vivimos, qué tipo de vínculos tenemos, si tenemos trabajo o no, si podemos tener ciertas libertades individuales para acercarnos a algo del orden de la satisfacción o el deseo, en qué barrio vivimos, qué condiciones tiene ese barrio, la vivienda, etc. Si decimos que los padecimientos mentales están directamente relacionados con esto, tenemos que relacionarlo, ahí medio lo enganché, con este análisis que es muy interesante y que nos baja un poquito el narcisismo a los profesionales de salud. Esto es el porcentaje de gastos en salud y el impacto que ese gasto tiene en la reducción de muertes. Y fíjense, esto no es otra cosa que decir que en realidad los profesionales de salud, digamos, tenemos una injerencia baja, sino que los estilos de vida y el entorno tienen más que ver con el impacto en la reducción de muertes. Y que en realidad el problema es dónde estamos poniendo la plata, sería, ¿no? Mirándolo desde aquel lado. Por lo tanto, la necesidad de trabajar desde la promoción, desde la educación en salud, desde la prevención, y por supuesto después sí, en la atención, y podemos llamar en la rehabilitación, la posvención, si lo pensamos en términos de las conductas suicidas, es decir, ese trabajo a posteriori. Entonces este gráfico de alguna manera lo que muestra es la importancia de llegar antes. Entonces, si tenemos en cuenta lo último que acabo de decir, uno podría concluir que este triángulo, quizás lo hayan visto, es un triángulo que usa la OPS para graficar la cantidad de recursos en términos presupuestarios, de dispositivos, de trabajadores, de estrategias, desde la base hasta la cúspide, y cómo va disminuyendo la necesidad en términos de lo que acabo de decir, de recursos, de trabajadores, de dispositivos. ¿Dónde habría que poner el foco, por decirlo de otra manera? ¿No? Y en el autocuidado, es decir, en la comunidad, en donde el sistema de salud puede o no tener participación, en realidad se sugiere que sí, ¿no? Que el sistema de salud esté imbrincado en el territorio, ¿no? Estamos hablando de un modelo de atención de la salud mental comunitaria con base en la comunidad, es decir, basados en la estrategia de atención primaria de la salud. Entonces el sistema de salud, que tiene, podemos decir, su puerta de entrada para la comunidad en los centros de salud comunitaria, en los centros de atención primaria, que están en el territorio, que están en donde las personas viven, podrían tener y deberían tener alguna participación. Pero acá estamos hablando de estrategias más psicosociales, ¿no? En la comunidad. Y después sí, cuando vamos, entonces, porque acá estamos hablando de la mayoría de las personas, o podríamos decir para toda la comunidad. Promoción, prevención primaria, cuidados informales en la comunidad, dispositivos intermedios de salud mental. Y acá ya, cuando vamos subiendo, vemos que se achica porque eso tiene que ver con que hay menos personas que lo necesitan, ¿se entiende? Si lo pensamos en términos también del iceberg. Acá tenemos que llegar a todos.
Acá estaríamos llegando a quienes, podemos decir, es población de riesgo, es decir, que tiene mayores factores de riesgo. Entonces tenemos que focalizar ahí con determinados tipos de dispositivos. Y cuando vamos subiendo, podemos pensar en algunos grupos poblacionales en donde tendríamos que tratar de hacer lo que llamamos detección temprana. Es decir, poder, no digo auscultar, no digo hacer screening poblacional como se hace con otras enfermedades, pero sí tener una mirada que nos permita detectar tempranamente cuando alguien ya está teniendo determinada sintomatología que nos hace pensar que puede llegar a tener un padecimiento clasificable, si se quiere, que necesite un tratamiento de profesionales especialistas, que ahí nos vamos subiendo, porque es cada vez menos la cantidad de gente. Es decir, así tendríamos que organizar el sistema de salud y no como está organizado hoy, que en realidad cuando hacemos un análisis, más allá de esa heterogeneidad que les decía recién, en términos generales lo que vemos es que pasa todo lo contrario, es decir, a donde se pone la mayoría de la plata es en el hospital monovalente. Cuando analizamos los presupuestos de salud de las provincias que tienen hospitales monovalentes, vemos que ahí está puesto casi el 80% del presupuesto de salud mental de ese sistema. Y donde menos se pone recursos, profesionales, estrategias, es en la comunidad. O sea, como en tantas cosas, estamos haciendo las cosas exactamente al revés de cómo deberían hacerse. Algo muy breve respecto a hospitales monovalentes, para que tengan una mirada general de qué es lo que está pasando. No. Previo a eso, un resumen de lo que llamamos los 4 tipos de dispositivos que tiene que tener, en realidad 3, por el monovalente no, pero digo, cuando analizamos los 4 dispositivos que hay hoy en salud mental, vemos que en el centro de salud hay poca atención de la salud mental. Si ustedes, no sé de qué ciudades son, pero el común denominador es o no hay psicólogo en el centro de salud, ¿no? Quizás en provincia de Buenos Aires es una provincia donde hay más psicólogos, pero en otras provincias de nuestro país, en la mayoría de los centros de salud no hay psicólogo. El resto de los profesionales del centro de salud no están formados en salud mental. Bueno, esta es una realidad. Esto que les decía que tenía que suceder, digamos, del autocuidado, de la base, en general no sucede porque hay un déficit acá. Hospitales generales. Solo el 35% de los hospitales generales de nuestro país interna por motivo de salud mental. Guardias, la atención de la urgencia, el momento en el que se juega ese análisis, esa consideración respecto a lo que llamamos el riesgo cierto o inminente, es decir, la posibilidad que tenemos de establecer una decisión urgente que permita un cuidado indispensable de esa persona a través de una internación. Un momento clave, solo el 8% de las guardias de hospitales generales de nuestro país tienen especialistas de salud mental de guardia, sea psicólogo o psiquiatra. Bueno, la atención ambulatoria es del 70%, que no está tan mal, 63% admiten personas con consumos problemáticos. Y como les decía, está casi todo concentrado en el monovalente. Entonces, ahora sí, algo breve del censo. En nuestro país hay 162 instituciones psiquiátricas públicas y privadas. En el censo que se hizo en el año 2018-2019 se ingresó a todas las clínicas y todos los hospitales psiquiátricos y había 12.000 personas internadas. Algunos datos que muestran vulneración de derechos, por un lado, y que muestran un sentido de oportunidad para generar la transformación que no solo dice la ley de salud mental, porque muchas veces esta discusión de monovalente sí, no, se plantea como si fuese algo que caprichosamente dice una ley que hicieron 2 o 3. Es lo que ya consensuó el mundo entero, de que el hospital monovalente no es un dispositivo de cuidado, justamente es un dispositivo que vulnera derechos. El primer derecho que vulnera el hospital monovalente es el derecho a vivir en libertad, es decir, vivir en comunidad. Se entiende que para cualquier otro problema de salud, las intervenciones posibles excluyen la posibilidad de que la indicación sea que alguien tenga que, por su problema de salud, vivir en un hospital, ¿no? Pensemos en otra crónica no transmisible, diabetes, hipertensión. Nadie piensa que una persona con diabetes, por su enfermedad, tiene que vivir en el hospital. Bueno, ¿por qué una persona con un problema de salud mental sí? Entonces, vulneración de derechos. Bueno, hay una serie de indicadores que muestran no solo el derecho a vivir en libertad. Analfabetismo, digo, el 20%, cuando sabemos que la medición de analfabetismo en población general es muy inferior, ¿no? Ingresos económicos. Esto, por un lado, muestra que casi el 70% de las personas que están internadas en hospitales psiquiátricos, que en general, está claro que estamos, si hablamos sobre todo del sistema público, estamos, como decía Basaglia, hace ya unas cuantas décadas, cuando decía la condena de ser loco y pobre, estamos hablando de locos pobres, ¿no? Los que viven en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, tienen ingresos por distintos tipos de aportes, entre ellos por las pensiones por discapacidad,
Entonces, esto acá es donde digo, ahí donde quería plantear esto de que es posible, no solo que es necesario, sino que es posible generar procesos de externación sustentable de las personas que hoy viven en los hospitales psiquiátricos. Esto muestra esa posibilidad, ¿no? Porque acá hay recursos económicos que se podrían pensar para esa estrategia alternativa al manicomio. Ahora, la mayoría de los que tienen ingresos no las administran. Esto es una vulneración de derechos. O la administra un curador, o la administra el director del hospital, o lo administra un familiar. Es decir, no pueden hacer uso de su dinero, ¿no? Por esta lógica de la incapacidad. Bueno, pocas salidas solo, cuando en realidad son pacientes que ya podrían tener, si cesó la situación de crisis aguda, podrían tener salidas. El promedio de internación es de 8 años. ¿No? Esto demuestra lo que se presuponía, que el hospital psiquiátrico tiende a la cronificación, tiende a que la persona se quede a vivir en el hospital. 8 años. En el ámbito público es de 12 años, en el ámbito privado es de 4 años. Ley de salud mental, algo breve, ¿no? Cuando hablamos de la ley, en general, lo que aparece en la agenda pública, sobre todo en la agenda de los medios de comunicación, tiene que ver exclusivamente con la internación, ¿no? La ley de salud mental no permite las internaciones y coso. Bueno, en realidad la ley es mucho más amplia. La ley habla de esto, lo que les decía recién, de un paradigma, de un modelo de atención, de la necesidad de incluir, de reincluir la salud mental dentro del campo de la salud. ¿No? Que romper con esa escisión histórica, donde la salud mental quedó por fuera del campo de la salud o del resto de los problemas de salud de la comunidad. Plantea una modalidad de abordaje con equipos interdisciplinarios, esta lógica de la intersectorialidad, es decir, entender que un problema de salud mental, como todo problema de salud en realidad, no es, como decía hoy, no es un problema individual, no es un problema que tiene que ver solo con el cuerpo y la mente, y por lo tanto, si pensamos en los determinantes sociales, no es un problema que solo pueda resolver el sistema de salud. Decíamos que hay un déficit por parte del sistema de salud, muy bien, pero esto no es suficiente, es decir, no tenemos que pensar que solo vamos a resolver el problema contratando más profesionales, creando más salas de internación en hospitales generales. Es decir, tenemos que pensar en que las políticas de salud mental tienen que ser integrales, tienen que ser transversales. Así como se logró después de mucho tiempo entender respecto a las problemáticas vinculadas al género y a la vulneración de derechos respecto al género, las violencias y otros tipos de vulneraciones de derechos, se logró entender que las políticas públicas tienen que ser políticas públicas con perspectiva de género y que no es suficiente, y creo que hay muchas muestras en estos tiempos de que no es suficiente crear un ministerio de la mujer, sino que hay que pensar en políticas, realmente en políticas públicas con perspectiva de género, que no es lo mismo que crear un área. Bueno, yo creo que tenemos que tender a políticas públicas con perspectiva de salud mental. Es decir, la perspectiva de salud mental en otras áreas que no son de salud, en deportes, en cultura, en trabajo, en medio ambiente, en obras públicas. Y por supuesto, la ley plantea algunos puntos específicos en relación a la internación, entendiendo que estamos hablando de una situación coyuntural, puntual, que atañe, es la punta del iceberg, no, la punta del iceberg no, la punta del triángulo, ¿no? Un pequeño porcentaje de la población que, por su problema de salud mental, haya estado o esté en tratamiento o no, tiene lo que podemos llamar una crisis subjetiva, ¿no? Una urgencia subjetiva, por la cual en ese momento se encuentra lo que llamamos un concepto complejo y que muchas veces es muy difícil de dimensionar, que es en riesgo cierto inminente para sí o para terceros. Respecto a esa situación que es muy puntual y que atañe solamente una pequeña proporción de la población que tiene problemas de salud mental, la ley dice 2 o 3 cosas que algunas de ellas deberían ser obvias. Una es, tenemos que internar solo a quien realmente tiene un criterio de internación. Entonces uno dice, bueno, esto es una obviedad. Sin embargo, históricamente no fue una obviedad. Históricamente hubo sobreinternaciones, ¿no? Internaciones por las dudas, internaciones por portación de diagnóstico, es decir, llega alguien a la guardia, vemos en la historia clínica esquizofrenia, adentro, ¿no? O por portación de antecedentes de internaciones, ya tuvo una internación, adentro, ¿no? También hay casos en donde un familiar interna a alguien porque el familiar molesta, esto también hay que decirlo.
o peor aún, con otros intereses. Entonces, hay que internar solo al quien tiene criterio de internación y solo por el tiempo de ese criterio. Es decir, la internación tiene que ser breve, ¿no? Siempre situacional y de la singularidad de cada caso, pero el promedio de una internación, a partir también de la evidencia que hay respecto a estudios de calidad de atención en salas de internación de hospitales generales que funcionan bien, es de aproximadamente 14-15 días. Por supuesto que hay internaciones de una semana y otras que, por determinadas razones, una persona se externa recién a los 20 días, un mes y medio, 2, ¿no? Pensando en la curva de Gauss, estamos hablando ya a partir del mes de la punta, de un porcentaje pequeño, 3 meses. Un paciente puede estar 6 meses. Estamos hablando de una excepción, estamos hablando de algo muy puntual, un caso muy complejo. Y que la internación tiene que ser en hospitales generales no es un capricho de la Ley de Salud Mental. También hay evidencia de las dos partes. Evidencia respecto a que el hospital monovalente no cura, sino que vulnera derechos. Y también, para decirlo de otra manera, no hay evidencia que demuestre que una internación por un motivo de salud mental requiera que esa persona sea llevada a una institución distinta a la institución en donde una persona se tiene que internar por una situación aguda respecto a otro problema de salud, que me estoy refiriendo al Hospital General. Y por otro lado, hay evidencia que muestra que es el dispositivo adecuado, una sala de internación de salud mental en un hospital general, con los recursos necesarios, con los profesionales necesarios, con las competencias y las capacitaciones que tiene que tener ese equipo, con la medicación necesaria, etcétera, etcétera. La red, ¿no? La necesidad de la red. Cuando hablamos de intersectorialidad, hablamos de la necesidad de que haya una red. Y hablamos también de la necesidad de transformaciones. Y esto me parece que es justamente lo que nos hace pensar en otra complejidad. Yo venía hablando de varias complejidades y esta es, podemos decir, la complejidad. Bueno, alguno de ustedes me podría decir, me quedan 5 minutos, así que yo digo, me podrían decir, porque no me lo van a decir, porque seguramente no vamos a llegar a hacer un intercambio, pero me podría decir, bueno, buenísimo lo que está diciendo, pero esto no pasa, digo, ¿no? Este triángulo, ¿a dónde se dio vuelta? No, ok, bueno, es complejo. Primero tengo para decir que hay experiencias concretas. Cuando vemos esta red, cuando vemos que estos dibujitos son los que tendrían que pasar en la realidad, en cada una de las comunidades de nuestro país, vemos que hay experiencias que corroboran que la creación de estos dispositivos es posible y es eficaz. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a hospitales de día. Alguno de ustedes debe conocer algún hospital de día que está funcionando bien, que tiene un sentido clínico, comunitario. Dispositivos habitacionales, casas de medio camino. Es decir, ¿a dónde va una persona que se externa, que queremos externarla al hospital monovalente para no sostener esa falsa creencia de no, cerramos el hospital monovalente, van a quedar en la calle? No, hay dispositivos alternativos que son eficaces para personas que, por ejemplo, no tienen familia, o la familia no se puede o no se quiere hacer cargo, y necesitan de ese recurso habitacional acompañado por un dispositivo que busque o que intente lograr el objetivo de aumentar la autonomía o promover la autonomización de ese paciente, la recuperación de lo que llamamos las habilidades de la vida cotidiana. Bueno, hay casas, yo no estoy, delirando un poco, pero no mucho. Hay casas de medio camino, se las puedo nombrar, en distintas provincias. Ahora, son muy pocas, este es el problema, ¿no? Y así podemos pensar en dispositivos de inclusión laboral. Hay centros de salud que laburan muy bien alojando el padecimiento mental, abordando los problemas de salud mental prevalentes de esa comunidad que tienen a cargo. Entonces, es complejo porque hay que cambiar la forma de gestionar, partiendo de las cabezas. Los ministros de salud tienen que darle bola a la salud mental, para decirlo de una manera técnica. Hay que cambiar el modelo de atención, y acá involucra a los profesionales y a los sistemas de formación de los profesionales. Podemos preguntarnos para qué nos estamos formando. Y el modelo de organización, esta sería dar vuelta a la pirámide, ¿no? En definitiva es generar cambios en esto que acabo de decir. Fíjense todas las que me pasé de largo porque no voy a llegar. Entonces, para cerrar, ¿qué creo que debería pasar? Y por eso es complejo, ¿no? Primero es decisión política, es decir,
Tiene que haber una política pública que haga el diagnóstico que decía al principio, con esos componentes, y tome decisiones para pasar de una foto a la otra, como decía hoy. Tiene que haber decisión política, se tiene que priorizar desde los distintos estamentos del Estado a la salud mental y esto no está pasando. Cambios en el campo social, ¿no? Trabajar en términos de lo que llamamos el cambio de paradigma, un cambio cultural respecto a qué lugar le da esta sociedad a alguien que padece un padecimiento psíquico, ¿no? Está hablando del estigma, la discriminación. Y por otro lado, ¿qué pasa con nosotros y nosotras como profesionales de la salud? Es decir, interpelarnos respecto a qué estamos haciendo, qué lugar tenemos nosotros en esta peli, digamos, qué estamos haciendo, qué es hacer salud mental, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí cierro con 3 breves comentarios en relación a esto, que creo que es de alguna manera lo que creo que nosotros tenemos que preguntarnos. Uno es cómo promover, más allá del lugar en donde cada uno de nosotros esté trabajando, que supongo que en su mayoría es desde lo asistencial, ¿no? Porque en general nos formamos para atender pacientes, pero digo, ¿qué podemos hacer, además de atender pacientes, para promover un cambio social? En tiempos de ferocidades, en tiempos donde lo vincular se desdibuja, promover el vínculo, ¿no? Entendido como esa relación bidireccional de la que hablaba Pichon Rivière, ¿no? De la mutua representación interna, como algo que supere lo que hoy está reemplazando el vínculo, que tiene que ver con la relación de objeto, que tiene que ver, relación de objeto en un doble sentido, ¿no? Pongo al otro en el lugar de objeto, me pongo yo en el lugar de objeto del otro, y esto tiene que ver también con las redes sociales, con lo instantáneo, con lo virtual, y cómo podemos promover vínculos en el sentido de un reconocimiento del otro y un hacer con el otro en la diferencia, ¿no? Y aceptar la diferencia, aceptar la diversidad del otro, ¿no? Complejo en estos tiempos, ¿no? Como decía Fito Páez en una canción que es de hace muchos años, pero me parece que es muy contemporánea, en tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, ¿no? Que de alguna manera, a mí me gusta una frase de Ulloa que dice, militar la ternura, ¿no? Que me parece que se trata un poco de eso. Y Ulloa decía también, en tiempos de ferocidades, militar la ternura es un concepto profundamente político, ¿no? Y creo que también tenemos que transformarnos, además de ponernos guardapolvos o ponernos en el set del consultorio, promover el vínculo y militar la ternura. El segundo punto tiene que ver con entender que las cosas se pueden cambiar. Es decir, un psiquiatra italiano, Franco Rotelli, discípulo de Basaglia, cuando hicieron la transformación, ya voy cerrando, porque, la transformación del hospital psiquiátrico, la desmanicomialización, no sé si ustedes saben, en el Parque de San Giovanni, que es donde estaba el hospital psiquiátrico, en una decisión bien simbólica, en donde estaba la morgue, sembraron rosas. Y entonces él decía, regar las rosas, cambiar las cosas. Es decir, ¿no? Como un doble movimiento. Regar las rosas en el sentido de sembrar vida, de promover vida, pero también cambiar lo instituido, ¿no? El mundo es injusto, el mundo se cambia. ¿Y qué lugar tenemos nosotros en ese cambio, ¿no? Pero también hacer autocrítica y corrernos de este lugar que decía de la omnipotencia. Preguntarnos qué estamos haciendo, ¿no? ¿Para qué hacemos salud mental? Porque muchas veces, sin quererlo, lo estamos haciendo sosteniendo un modelo de la individualización del padecimiento, de la imposición de saberes, de ideologías, de conceptos, que paradójicamente, digo en términos de que no es lo que queremos, acalla, ¿no? Obstaculiza, frena, categoriza, en vez de utilizar nuestro conocimiento para lo que entiendo que debemos hacer, que es promover cuidados, poner nuestro granito de arena, contribuir a que los sujetos se acerquen al deseo y, por lo tanto, a algo del orden del bienestar emocional. Ahora, ¿es difícil? Sí, pero bueno, como decía recién, el mundo es injusto, el mundo se cambia, creo que tiene que ver con la capacidad de, aún en tiempos de incertidumbre y desesperanza, también como decía Pichon, planificar esperanza para generar los cambios, para que más temprano que tarde Argentina sea un país en donde
la mayoría de las personas que padecen tengan el derecho a una atención adecuada y de calidad garantizada, y también, ¿por qué no?, que Argentina sea un país sin manicomios. Bueno, vamos, gracias.